Padre Celestial, te pedimos que una vez más nos bendigas con tu presencia, que nos concedas el Espíritu Santo y que abras nuestro entendimiento a tu palabra mediante el derramamiento de la lluvia tardía. Queremos que la atmósfera del cielo esté con nosotros, así que te pedimos que llenes este lugar con ángeles santos, para que ellos traigan una influencia santa, dulce y santificadora, y que se les conceda permiso para apartar las distracciones que a veces surgen en reuniones como esta. Te pedimos que tomes control de mi humanidad, que la sometas para tu gloria y tu honor, y que lo que se transmita sea un mensaje proveniente del trono en lo alto. Y te pedimos que prepares los corazones y las mentes de quienes están escuchando estas cosas para que las reciban en conformidad con tu voluntad. Tenemos otro largo día de servicio aquí en este lugar de reunión y te pedimos que cuides la producción que estamos realizando de DVDs y la transmisión en vivo. Y te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, porque Emiliano estuvo enfermo ayer. Todavía no sabemos cómo está hoy, pero no quedé muy satisfecho con las dos últimas presentaciones de ayer, así que aún no hemos decidido si vamos a mantenerlas en las tablas de Habacuc, aunque algunos de los puntos que mencioné ayer son puntos que quería incluir en las tablas de Habacuc. Eso todavía está en el aire, pero en cualquier caso, esta presentación es la número 87, aunque las dos últimas presentaciones de ayer fueron la 87 y la 88. Ahora mismo estamos tratando de averiguar cómo vamos a proceder, qué vamos a hacer, pero hay demasiado movimiento aquí como para tomar esa decisión todavía, así que esta es la número 87. Lo que ayer hizo por mí fue que me ayudó a enfocarme. Ahora veo cómo puedo concluir las tablas de Habacuc de una manera muy breve y estar satisfecho con la forma en que lo voy a hacer. Y entonces, ya sabes, no es que vaya a suceder de inmediato, pero hay probablemente no quedan muchas presentaciones más, así que vamos a retomar Daniel porque definitivamente quería terminar Daniel. Y si recuerdan, como estoy seguro de que lo hacen, en el capítulo 8 de Daniel, Gabriel vino para hacerle entender a Daniel la visión del maré. Y en el versículo 27 de Daniel 8, al final de Daniel 8, Daniel nos dice que nadie entendió la visión del maré, así que su trabajo, el trabajo de Gabriel, no terminó en el capítulo 8 de Daniel. Había más luz que debía ser revelada acerca de la visión del maré para poder llegar a una conclusión. Bueno, y si vas a Daniel 10.1 en la Biblia, por ejemplo, vamos a comenzar a trabajar juntos en cerrar esa idea. Daniel 10.1 dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada una cosa a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, y la cosa era verdadera, y el tiempo señalado era largo, y él entendió la cosa y tuvo entendimiento de la visión. Y ya hemos tratado un poco con esto, porque la cosa aquí en el versículo 1 es el debar, ¿de acuerdo? Que es la palabra. Y debar es la palabra. Es un verbo. Y por supuesto, Cristo es la palabra. Él es el debar. Pero en el contexto aquí, esta palabra debar es el oráculo, la palabra, es decir, una visión. Así que cuando entendemos por el contexto de Daniel, el testimonio completo de Daniel, que hay dos visiones con las que él trata, principalmente en Daniel 8, la maré y la chalzón, y la maré es la visión de la aparición de Cristo en el lugar santísimo el 22 de octubre de 1844, y la chalzón es la visión de la historia profética. Entonces vemos en el versículo 1 de Daniel 10 que Daniel tiene entendimiento de la visión maré en esa última frase. Finalmente ha llegado a comprenderla, ¿de acuerdo? Al final del capítulo 8 él aún no la entendía, pero lo primero que se nos dice sobre Daniel en el versículo 1 de Daniel 10 es que ahora tiene este entendimiento, pero también comprende el debar. Pero la característica, el debar es la cosa, y la característica de esa cosa es que el tiempo señalado para ella era largo. Y en nuestro estudio de la chalzón nos dimos cuenta de que una de las características de la chalzón es que iba a estar sellada por muchos días. Era larga. Así que estamos diciendo que el debar es simplemente otra expresión de Daniel para identificar la chalzón.
Por lo tanto, en Daniel 10.1, Daniel representa a alguien que entiende tanto la visión de la Chalzón, la visión de la historia profética, como la visión del Maré, la visión de la aparición de Cristo en el santuario. Y aquí Daniel está haciendo lo que Juan hace en el capítulo 10, versículos 8 al 10, cuando toma el librito de la mano del ángel y lo come, y es dulce en su boca y amargo en su estómago. Aquí Daniel se está convirtiendo en parte de la profecía y por lo tanto está ilustrando al pueblo de Dios al final del mundo. Por lo tanto, está ilustrando al pueblo de Dios al final del mundo que entiende tanto la visión de la Chalzón, la visión de la historia profética, como la aparición de Cristo en el lugar santísimo. ¿De acuerdo? Así que aquí, en el clímax del testimonio de Daniel, en su última visión, en Daniel 10, 11 y 12, lo primero que Daniel está representando es al pueblo de Dios al final del mundo que entiende ambas visiones, ¿de acuerdo? Pero ese es solo el punto de partida. Y luego ya hemos visto el hecho de que en los siguientes 3 versículos, 2, 3 y 4, Daniel es retratado ayunando y afligiendo su alma, lo cual es evidencia de que está representando al pueblo de Dios al final del mundo, pero no a los milleritas, ¿de acuerdo? Porque los milleritas no estaban en el día de la expiación. Él está siendo específicamente aplicado a ti y a mí aquí al final del mundo en el periodo de tiempo del día de la expiación, ¿de acuerdo? Y sabemos que en el día de la expiación, al final del mundo, el Evangelio eterno se va a cumplir. Y el Evangelio eterno es la obra de Cristo al producir 2 clases de adoradores basados en la introducción de un mensaje profético de prueba. Y por lo tanto, si bajas al versículo 7, eso dice, y yo, Daniel, solo vi la visión, porque los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, sino que cayó sobre ellos un gran temblor. Y si buscas eso, un temblor puede ser un sacudimiento. Este es el sacudimiento del adventismo. Pero un gran temblor cayó sobre ellos, de modo que huyeron para esconderse. Esto es el adventismo. Hay una clase que va a rehusar ver a Cristo en el lugar santísimo. Y la razón por la que rehúsan ver a Cristo en el lugar santísimo es porque rehúsan entrar al lugar santísimo y van a ser sacudidos fuera. Pero al mismo tiempo, Daniel representa a aquellos que ven a Cristo en el lugar santísimo. Ahora, soy consciente de que esta palabra en el versículo 7 no es mare, es mara. ¿De acuerdo? Es el femenino de mare. Y tenemos cosas que estudiar sobre esto, pero por ahora solo estoy mostrando la distinción de las 2 clases que son separadas por la visión mare de Cristo en el lugar santísimo. Y puedes ver en el versículo 6, en los versículos 5 y 6, la ilustración de la apariencia, el mare que hace la separación. Dice, entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro fino de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro como la apariencia de un relámpago. Esa palabra apariencia es mare. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y pies, sus pies semejantes en color al bronce bruñido, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Así que esto es una ilustración de la apariencia de Cristo, el mare. Y luego el siguiente versículo, el versículo 7, habla de la separación, el zarandeo del adventismo. Por supuesto, estos versículos 5 y 6, la hermana White nos dice que es la misma visión que tiene Juan en Apocalipsis cuando escucha una voz detrás de él, se da vuelta y ve esta misma, prácticamente la misma descripción de Cristo una vez más en el santuario porque está allí entre los candeleros de oro. Vayamos al versículo 16 de Daniel 10. Y dice, y he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, oh Señor mío, por la visión, esta es la visión mare. Mis dolores se han apoderado de mí y no me ha quedado fuerza. Bien, entonces Daniel está dando testimonio de lo que le sucedió cuando entró en la experiencia del lugar santísimo y vio la aparición del sumo sacerdote Jesucristo. Y si vas a Apocalipsis, dice 10, 5, 7, pero sí, eso es correcto, 10, 5, 7.
Veremos cuándo en la historia llegó el momento en que hombres y mujeres pudieron entrar al lugar santísimo. En Apocalipsis 10:5 dice: y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y luego, si vas al capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 14 y 15, dice: el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto, el séptimo ángel tocó la trompeta. Este es el mismo ángel que el versículo 7 del capítulo 10, el séptimo ángel, la séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Luego, si bajas al versículo 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. El momento en la historia en que la humanidad pudo entrar al lugar santísimo y ver la manifestación de Cristo allí es el 22 de octubre de 1844. Y estos versículos que acabamos de leer están marcando ese momento. Ellos están, Daniel, lo que estamos viendo en Daniel 10 es la experiencia cuando sucede, pero ahora te he llevado al punto en el tiempo en que esto pudo suceder para la humanidad, con el propósito de intentar mostrarte la congruencia, creo que esa es la palabra correcta, de los profetas que ilustran esta experiencia. Y observa la siguiente cita: en las visiones dadas a Isaías, a Ezequiel y a Juan, vemos cuán estrechamente está el cielo conectado con los acontecimientos que tienen lugar en la tierra y cuán grande es el cuidado de Dios por aquellos que le son leales. Y si buscas Isaías, Ezequiel y Juan en el CD-ROM, ella te da abundante testimonio de que donde están conectados, donde están ilustrando la visión idéntica, es en el lugar santísimo. ¿De acuerdo? En Isaías 6, cuando Isaías es humillado hasta el polvo. En Ezequiel 2 y 10, cuando Ezequiel ve a los querubines con las ruedas dentro de las ruedas. Aquí en Apocalipsis, donde Juan ve el arca de su testamento. Todas estas son experiencias en el lugar santísimo de estos profetas. Pero esta es la misma experiencia que está ilustrando Daniel en el capítulo 10 de Daniel. ¿Me siguen? Ajá. Bien. Vuelvan ahora a Daniel 10, por favor. Daniel 10. Lo que estoy diciendo es que los profetas dan abundante testimonio de esta experiencia del lugar santísimo. Y aunque ya lo hemos repasado un poco en Daniel 10, 1, 6, lo primero que se nos dice, y en la Biblia hay una regla de la primera mención, ¿de acuerdo? La primera vez que se menciona algo es lo más importante. Y Jesús dijo que la palabra de Dios es una... ¿Nadie sabe esa? Lámpara a mis pies. ¿Una qué? Lámpara a mis pies. Una lámpara, bien, pero eso no es lo que estoy buscando. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una semilla, Ah, está bien. ¿verdad? Bien. Y una semilla tiene toda la información genética que necesita para producir una planta completa. Sí. Y la palabra de Dios es una semilla, así que la primera vez que se menciona un tema en la Biblia contiene toda la historia de ese tema. Esa es la regla de la primera mención. El momento más importante en que se menciona un tema en la Biblia es la primera vez, y el segundo más importante es la última vez. La información que está en medio también es importante, pero la primera y la última son las más importantes porque la palabra de Dios es Jesús y Él es el primero y el último. Así que este principio también funciona en los pasajes de la Biblia. ¿De acuerdo?
Ahora, Jesús es el primero y el último, así que Él ilustra el final desde el principio, y el libro de Daniel comienza con Babilonia conquistando Jerusalén, pero termina en Daniel 11:45, donde Babilonia intenta atacar Jerusalén, pero fracasa. Al principio Babilonia gana, al final no gana, pero es la misma historia al principio y al final en el libro de Daniel. Pero también en la última visión de Daniel, lo primero que se nos dice sobre la última visión de Daniel en el versículo 1 es lo más importante de esta visión, que Daniel está aquí representando al pueblo de Dios al final del mundo, que tienen el entendimiento tanto de la visión mare como de la visión calzone, ¿de acuerdo? Y luego en los versículos 2, 3 y 4 se ilustra que él está ayunando durante 3 semanas, lo que nos indica que está representando al pueblo de Dios al final del mundo, que se encuentra en el día de la expiación. Luego en los versículos 5 y 6 ve a Cristo, el mismo Cristo que Juan ve en el capítulo 1. Y luego, en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 1, observa cuidadosamente lo que dice el texto, ve a Apocalipsis 1, y te mostraremos claramente que esta es exactamente la misma visión, la misma aparición celestial que tuvo el profeta Daniel en el Antiguo Testamento y que ahora está experimentando Juan en el Nuevo Testamento. Es importante notar cómo ambas visiones están conectadas y comparten detalles similares. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Lo que ves, escríbelo en el libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. ¿Dónde está Juan? En el lugar santo. Él está en el lugar santo. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, como si ardieran en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Cuando Juan ve esta visión, cae a sus pies como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. Así que si vuelves a Daniel, capítulo 10, versículo 5, él dice: Entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro fino de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro tenía el aspecto de un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y la voz de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y la hermana White nos dice claramente que esta es la misma visión para ambos profetas. Así que, en señales de los tiempos del 7 de abril de 1887, lo que estoy tratando de hacer es mostrarles que esta experiencia de la aparición de Cristo en el lugar santísimo ha sido ilustrada por varios profetas, y sobre esos testimonios proféticos, sobre el testimonio de 2 o 3, una cosa se establece. Las verdades contenidas en estas experiencias, tal como se ilustran en la palabra de Dios, se establecen como la experiencia que tú y yo debemos tener aquí, en el período de la expiación de los pecados y el juicio investigador cuando entramos al lugar santísimo con Cristo. La hermana White dice en Signs of the Times, 7 de abril de 1887, ¿cuántos se aferran con gran tenacidad a su dignidad autodenominada, que no es más que autoestima? ¿Qué es eso? El yo. Sí, ¿qué es? Gedol. Gedol. Entonces, ¿cuál es el símbolo de esto? El diario. El continuo, ¿de acuerdo? Esto es el continuo. Si te aferras a tu justicia propia, tu autoexaltación, entonces en la terminología de Daniel 8 es el continuo.
Y si te aferras a eso en el tiempo del juicio investigador, el borramiento del pecado, cuando se supone que debes ser humillado en el polvo como lo ilustran estos profetas, para que el Señor pueda tomar un carbón del altar, purificarte y usarte como una herramienta para terminar su obra en justicia, pero te aferras a tu autoestima, entonces el engaño bajo el cual estás, el engaño omega, porque este es el último engaño antes de que cierre el tiempo de gracia, ese engaño está representado simbólicamente por el continuo en el libro de Daniel. ¿Cuántos se aferran con gran tenacidad a su dignidad autoproclamada, que no es más que autoestima? En la conversación se pasa más tiempo hablando de uno mismo que exaltando las riquezas de la gracia de Cristo. Estas personas buscan honrarse a sí mismas en lugar de esperar con humildad de corazón a que Cristo las honre. Quieren enseñar a otros cómo perfeccionar un carácter cristiano, pero ellos mismos no poseen tal carácter. No han aprendido de aquel que dice, yo soy manso y humilde de corazón. La humildad es inseparable de la santidad de corazón. Cuanto más se acerca el alma a Dios, más completamente se humilla y se somete. Así que espero que ahora estén viendo que los dos principios son con los que ella está tratando. El principio de la autoexaltación, que es la religión falsa representada en Daniel 8, y el principio de la humildad, que es la verdadera religión. Bien, entonces en ese contexto, ella dice lo siguiente: cuando Job escuchó la voz del Señor desde el torbellino, exclamó, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fue cuando Isaías vio la gloria del Señor y oyó a los querubines clamar, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, que él exclamó, ay de mí, que soy hombre muerto. Ahora, proféticamente, la hermana White acaba de decir que esta experiencia de Job es paralela a la experiencia de Isaías. Hay dos testigos sobre esta experiencia. Pero ella continúa y dice, Daniel, cuando fue visitado por el mensajero santo, dice, mi hermosura se convirtió en corrupción. Esto es Daniel 10. Ahora tenemos a Job, Isaías, Daniel. Pablo, después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber oído cosas que no le es dado al hombre expresar, habló de sí mismo como el más pequeño de todos los santos. ¿Cuándo fue Pablo arrebatado hasta el tercer cielo? No lo sabes, ¿verdad? Sin embargo, hay una buena respuesta. 2 Corintios 12. Ahí es donde se expone en la Biblia, pero ¿cuándo? En el primer siglo es lo mejor que puedo decir, ¿cierto? En el primer siglo, Pablo fue arrebatado hasta un tercer cielo, y cuando estuvo allí, oyó cosas que no le era lícito al hombre expresar. Bien, ¿por qué no le era lícito al hombre expresar estas cosas? Porque si vas a Apocalipsis 10 dice claramente que Juan, él ve exactamente lo mismo que hemos mencionado antes. Vamos a descubrir esto juntos, ahora mismo, en este preciso momento. Él ve lo mismo. En el versículo 3, después de que Cristo ha puesto su pie sobre la tierra y sobre el mar, en el versículo 3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Bien, esto, lo que fue pronunciado, fue sellado hasta cuando Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis 22. El versículo 9 dice, versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Lo único que está sellado en el libro de Apocalipsis es lo que pronunciaron los 7 truenos, y está sellado hasta justo antes del cierre de la gracia para la humanidad. Lo que pronunciaron los 7 truenos está sellado hasta nuestra generación, porque la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Pero Pablo vivió en el primer siglo, y él escuchó esta historia, pero no le era permitido revelarla, porque vivía en el primer siglo, y estaba sellada hasta nuestro siglo. Vaya.
Así que cuando fue llevado al tercer cielo, Pablo tuvo la experiencia idéntica a la que tuvieron Job, Isaías, Daniel y Juan. Y cuando estuvo allí, una de las cosas que se nos dice es que escuchó cosas que no le era lícito revelar. Él escuchó la historia de los 7 truenos, ¿de acuerdo? Así que vuelve a tu cita. Pablo, después de haber sido arrebatado al tercer cielo y haber escuchado cosas que no le era lícito a un hombre pronunciar, habló de sí mismo como el menor de todos los santos. Fue el amado Juan, que se recostó en el pecho de Jesús y contempló su gloria, quien cayó ante los ángeles como muerto. Cuanto más de cerca y continuamente contemplemos a nuestro Salvador, menos nos aprobaremos a nosotros mismos, en nosotros mismos. Entonces, esto tiene que ver con la distinción entre Adal y la verdadera humildad. Y esta distinción se menciona en Daniel 10:7, cuando Daniel ve esta visión y tiene esta experiencia, pero los hombres que estaban con él son sacudidos. Y la razón por la que ellos son sacudidos es porque se aferran a la autoexaltación. ¿Ves eso? Y este es el testimonio de los profetas acerca de nuestro tiempo, al describir la experiencia que debemos tener. Ahora, mare es la visión de la apariencia, pero mara es el femenino de esta misma palabra. Y en tus apuntes verás que la definición de mara dice femenino de 4758, que es mare. Una visión, también un espejo, un cristal, ¿de acuerdo? Así que mare es la visión de Cristo en el lugar santísimo. Pero cuando ves a Cristo en el lugar santísimo, debes experimentar la mara. ¿De acuerdo? Y esa experiencia es la experiencia del espejo, ¿verdad? Mira Daniel 10:7-8. Y yo, Daniel, solo vi la mara, el femenino, la visión del espejo, porque los hombres que estaban conmigo no vieron la visión del espejo, sino que cayó sobre ellos un gran temblor, de modo que huyeron para esconderse. Por lo tanto, quedé yo solo. Ahí está la separación espiritual entre el trigo y la cizaña. Y vi esta gran visión de Mará, y no quedó fuerza en mí, porque mi hermosura se transformó en corrupción en mí, y no retuve fuerza alguna. Ve a Éxodo 30. Queremos mirar un poco brevemente. Otras personas ya han tratado el tema de Mará, así que ya está en el registro de este mensaje. Así que esto será breve. El versículo 17 de Éxodo 30 dice: Y habló el Señor a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Y los hijos de Aarón lavarán en ella sus manos y sus pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y será estatuto perpetuo para ellos, para él y para su descendencia por todas sus generaciones. Antes de entrar en el santuario necesitas lavarte en la fuente. ¿Y qué se usó para hacer la fuente? Los espejos de las mujeres fueron tomados y convertidos en esta fuente. La fuente es el espejo. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, 9, 13 del Nuevo Testamento. 1 Corintios 13, 9, 13. Porque conocemos en parte y profetizamos en parte, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, porque ahora vemos por espejo, oscuramente. Este espejo es a través del cual vemos. Cuando entremos en el lugar santísimo, veremos lo más, la apariencia de Cristo, el Mara, pero tendremos que purificarnos para poder entrar allí. Tendremos que mirar en el espejo. Tendremos que tener nuestra experiencia personal de Mara. Y cuando lo hagamos, dice, y entonces, pero entonces cara a cara,
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo también soy conocido. Esta es la experiencia de mirar cara a cara o cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como soy conocido. Esta es la experiencia de mirar cara a cara a Jesucristo y ser consciente, ser deshecho, como dice Isaías. Ver cuán inútiles somos para que podamos ser humillados hasta el punto en que el Señor pueda levantarnos y usarnos. Vayan a 2 Corintios 3:18. Estamos mirando el espejo, que es la visión Mara, el femenino de Mare. El versículo 18 dice, pero todos nosotros, es decir, mirando abiertamente, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿No es eso lo que Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan, Job y Pablo ilustran cuando entran en el lugar santísimo y ven la apariencia Mare de Cristo? La gloria del Señor nos transforma. Esta experiencia nos va a transformar en la misma imagen. ¿Qué imagen es esa? Mara. La imagen de Cristo de gloria en gloria. ¿Cómo se logra? Por medio del Espíritu del Señor. Esa es la visión Mara. Y en Santiago 1, hay más luz sobre el espejo, la visión Mare, la visión Mara. El versículo 22 dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor. Y esta es una consideración común en este movimiento, ¿verdad? Hay algunos de nosotros en este movimiento que tenemos el entendimiento intelectual, pero no tenemos la experiencia. Nuestra vida no corresponde con lo que sabemos. Todo es conocimiento intelectual. Y es la experiencia Mara la que convierte el entendimiento intelectual en experiencia. Eso es de lo que está hablando Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con entender este mensaje, tienes que permitir que el Espíritu Santo lo convierta en una experiencia. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante al hombre que se mira su rostro natural en un espejo. La Mara. Porque él se contempla a sí mismo y se va y enseguida olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, esta visión de Mare, este espejo, no es simplemente la gloria del Señor, es la ley de Dios. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Así que, cuando reunimos la visión de Mara, que es ilustrada repetidamente por los diversos profetas, nos damos cuenta de que la visión de Mare es la visión de Cristo. La Mara es nuestra experiencia cuando nos comparamos con Cristo y somos transformados de gloria en gloria a su imagen por medio del Espíritu del Señor, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores reales de la ley de Dios y de todo lo que ella representa. Presta atención a esta siguiente cita. La visión dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Ellos tienen el privilegio de ver por fe la obra que se está llevando a cabo en el santuario celestial. ¿Y qué obra se está llevando a cabo en el santuario celestial en los últimos días? Blanco 1. Es el juicio investigador, pero cuando lo llevas hasta los últimos días, es el borramiento de los pecados en el juicio investigador, en el tiempo del juicio de los vivos, que es el tiempo de la lluvia tardía. ¿De acuerdo? Ellos tienen el privilegio de ver por fe la obra que se está llevando a cabo en el santuario celestial, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su testamento. Por eso es que comenzamos allí en Apocalipsis 11, porque aquí la hermana White está diciendo que Apocalipsis 11 es Isaías 6. ¿De acuerdo? Ella lo está uniendo y también lo hace en otros lugares. Al mirar por fe al lugar santísimo y ver la obra de Cristo en el santuario celestial,
perciben que son un pueblo de labios inmundos, un pueblo cuyos labios a menudo han hablado vanidad y cuyos talentos no han sido santificados ni empleados para la gloria de Dios. Ahora bien, no basta con mirar al santuario celestial. Debes ver la obra de Cristo en el santuario celestial. Eso es lo que ella dice. Ellos miran por fe al santuario celestial y ven por fe la obra de Cristo en el santuario celestial. Tienes que ver la obra que Él está haciendo. Y quiero decir que realmente tienes que verla. En Primeros Escritos, página 259, los judíos quedaron en completa oscuridad porque rechazaron el mensaje de prueba de 3 pasos de Juan el Bautista y de Cristo que los habría conducido al santuario celestial. ¿De acuerdo? Quedaron en completa oscuridad, con Satanás en control total de ellos, pero lo que no estaban viendo era que la obra de Cristo había cambiado del santuario terrenal al santuario celestial. Y luego, en el siguiente párrafo, ella repasa la historia milerita y dice: aquellos que rechazaron el primer mensaje no pudieron beneficiarse del segundo mensaje. Tampoco se beneficiaron del clamor de medianoche que debía prepararlos para entrar por fe en el lugar santísimo. Y allí ella dice que Satanás comenzó a responder las oraciones de esas personas, pero lo que no veían era que la obra de Cristo se había trasladado del lugar santo al lugar santísimo. Así que esas dos historias están señalando a nuestra historia. Y en nuestra historia nosotros no basta con mirar al santuario celestial. Todos los adventistas miran al santuario celestial, pero debemos ver la obra de Cristo. Debemos ver que su obra ha pasado del juicio de los muertos al juicio de los vivos. Y si no estamos pasando correctamente el proceso de prueba de 3 pasos en nuestra historia, que ha sido prefigurado por el proceso de prueba de 3 pasos en la historia millerita y en la historia de Cristo y en toda la historia sagrada a lo largo del tiempo, si no estamos navegando correctamente ese proceso de prueba de 3 pasos, entonces no podremos ver que Cristo ha comenzado el juicio de los vivos. Sí. Pero tenemos que ver eso. Al mirar por fe al lugar santísimo y ver la obra de Cristo en el santuario celestial, perciben que si son un pueblo de labios inmundos, un pueblo cuyos labios a menudo han hablado vanidad, cuyos talentos no han sido santificados ni empleados para la gloria de Dios, bien pueden desesperar. Pero si ellos, como Isaías, reciben la impresión que el Señor desea, que debe hacerse en el corazón, si humillan sus almas ante Dios, hay esperanza para ellos. El arco de la promesa está sobre el trono y la obra hecha en Isaías será realizada en ellos. Dios responderá a las peticiones que provienen de un corazón contrito. Anoche recibí un correo electrónico de un pariente mío, muy cercano, y él dice: estoy perdido, realmente necesito conectarme con Cristo. ¿Qué hago ahora? Sí. Así que le envié un correo electrónico. Intenté transmitirle esta verdad. Si ellos, como Isaías, reciben la impresión que el Señor desea, discierne que debe hacerse en sus corazones, si humillan sus almas ante Dios, hay esperanza para ellos. Amén. Y continúa. El propósito de esta gran y solemne obra de Dios es reunir las gavillas para el granero, y estoy enfatizando esa expresión a propósito, para el granero celestial, porque la tierra debe llenarse de la gloria del Señor. ¿Cuándo estará la tierra llena, colmada de la gloria del Señor? El 11 de septiembre. El 11 de septiembre, cuando el poderoso ángel de Apocalipsis 18 descienda. Entonces que nadie se desanime al ver la maldad que prevalece y al escuchar el lenguaje que proviene de labios impuros. Cuando el poder de las tinieblas se disponga en orden de batalla contra el pueblo de Dios, cuando Satanás reúna sus fuerzas para el último gran conflicto y su poder parezca grande y casi abrumador, la visión clara de la gloria divina, el trono alto y sublime cubierto por el arco de la promesa, traerá consuelo, seguridad y paz. Pero quiero que vean que el objetivo de la obra que se está realizando en el lugar santísimo
durante el borramiento de los pecados, durante el juicio de los vivos, durante el rocío de la lluvia tardía, cuando entramos y vemos la visión y tenemos la experiencia de la Mara por nosotros mismos. Esa obra es reunir las gavillas para el granero celestial. Noten la siguiente cita. A Juan se le mostraron escenas de profundo y emocionante interés en la experiencia de la iglesia. Él vio la posición, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Él registra los mensajes finales que han de madurar la cosecha, ya sea como gavillas para el granero celestial o como leña para el fuego de la destrucción. Así que si la obra que se está realizando en el lugar santísimo es reunir las gavillas, debemos entender que el mensaje relacionado con esta obra se encuentra en el libro de Apocalipsis. Es el mensaje profético. ¿Y qué es en la narrativa bíblica lo que madura las gavillas o la leña? Es la lluvia tardía. Por lo tanto, los mensajes en el libro de Apocalipsis son el mensaje de la lluvia tardía que se derrama durante el juicio de los vivos y el borramiento de los pecados. Amén. Bien, y si no entiendes eso, si piensas que el Evangelio es Si piensas que el Evangelio es el Evangelio de W. Prescott, la doctrina de Cristo que saca el mensaje profético de Cristo, entonces estás siguiendo a un falso Cristo y no vas a estar en el lugar santísimo recibiendo la lluvia tardía y tus pecados no serán borrados y vas a morir. Y eso es donde estamos aquí en el adventismo al final del mundo. Observa la siguiente cita. Entonces vi al tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Temible es su obra, terrible es su misión. Él es el ángel que ha de seleccionar la cizaña y sellar, el trigo de la cizaña y sellar, o atar el trigo para el granero celestial. Así que ahora se está volviendo aún más específico acerca de los mensajes en el libro de Apocalipsis. Es el mensaje del tercer ángel en el libro de Apocalipsis el que realiza esta obra en el lugar santísimo durante el tiempo del borramiento de los pecados. Bien, observa la siguiente cita, el deseado de todas las gentes, página 392, cuyo aventador está en su mano. Cuyo aventador está en su mano. ¿Quién tiene un aventador en su mano? Cristo. Cristo. ¿Quién tiene un aventador en su mano? Hombre cepillo basura. El hombre del cepillo de basura, ¿de acuerdo? Este también es el hombre del cepillo de basura. Definitivamente es Cristo. Y él va, pero ¿qué hace el hombre del cepillo de basura? Barridos. Él barre las tradiciones y costumbres que han estado cubriendo las joyas que están representadas en este cuadro. Y el bien, y trae imitaciones, cuyo aventador está en su mano, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero. Este fue uno de los tiempos de purificación. Por las palabras de la verdad, la paja estaba siendo separada del trigo. ¿De acuerdo? El mensaje del tercer ángel hace esta obra. Se realiza en la experiencia del lugar santísimo. Se realiza por medio de los mensajes de Apocalipsis. Se realiza por medio de las palabras de la verdad, la palabra profética de la verdad, porque eran demasiado vanos y autosuficientes. ¿Eran qué? Autosuficientes. Demasiado autosuficientes. La razón por la que no reciben el mensaje del tercer ángel, las palabras de la verdad, las palabras fundamentales de Apocalipsis, es por la autoexaltación, por el continuo. Porque eran demasiado vanos y autosuficientes para recibir reprensión, demasiado amantes del mundo para aceptar una vida de humildad. Muchos se apartaron de Jesús. Muchos están haciendo lo mismo hoy. Las almas son probadas hoy tal como lo fueron aquellos discípulos en la sinagoga de Capernaum. Bien, ahora, cuando ella habla de la purificación del adventismo y la recogida de las gavillas por medio de las palabras de la verdad, lo está comparando con Capernaum, ¿verdad? Continuando. Cuando la verdad llega al corazón, ven que sus vidas no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí mismos, pero no están dispuestos a asumir la obra de abnegación. Por lo tanto, se enojan cuando se descubren sus pecados. Se van ofendidos, así como los discípulos dejaron a Jesús, murmurando, «Esta palabra es dura, ¿quién la puede oír?» ¿Cuándo dijeron eso? En su sermón en Capernaum. Mi sangre y... Capernaum. Un asunto pesa en mi alma. La gran falta del amor de Dios que se ha perdido a través de la continua resistencia a la luz y la verdad.
y la influencia de aquellos que han estado involucrados en labores activas, quienes frente a evidencia tras evidencia han ejercido una influencia para contrarrestar la obra del mensaje el mensaje que Dios ha enviado. Le señalo a la nación judía y pregunto, ¿debemos dejar que nuestros hermanos recorran el mismo camino de resistencia ciega hasta el mismo final del tiempo de gracia? Si algún pueblo necesita verdaderos y fieles atalayas, que no callen, que clamen día y noche, dando las advertencias que Dios ha dado, son los adventistas del séptimo día, aquellos que han recibido gran luz y benditas oportunidades, quienes, como Capernaum, ahora ella está comparando a Capernaum contigo y conmigo, han sido exaltados hasta el cielo en cuanto a privilegios, ellos serán, por no aprovecharlos, dejados en tinieblas correspondientes a la grandeza de la luz recibida. Eso da miedo. Deseo suplicar a nuestros hermanos que se reunirán en la conferencia general, que presten atención al mensaje dado a los laodicenses. ¿Qué condición de ceguera es la suya? Este tema se les ha presentado una y otra vez, pero su insatisfacción con su condición espiritual no ha sido lo suficientemente profunda y dolorosa como para producir una reforma. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La culpa del autoengaño recae sobre el discernimiento, sobre nuestras iglesias. La vida religiosa de muchos es una mentira. Por supuesto, los hombres burlones que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, en Isaías 28:14, se nos dice que se esconden bajo el engaño y la mentira. Pero aquí quiero que vean que Capernaum está ilustrando a la iglesia adventista del séptimo día en el tiempo de la Odisea, y que en Capernaum Cristo dio el mensaje del maná que descendió del cielo y dijo, debéis comer mi carne y beber mi sangre. Aquí es donde perdió a la mayoría de los discípulos. En Juan 6:66 se volvieron atrás y ya no andaban con él, ilustrando que la mayoría del adventismo sale en la ley dominical. En Juan 6:66, Capernaum era su propia ciudad. En Capernaum Jesús habitaba en los intervalos de sus viajes de un lado a otro, y llegó a ser llamada su propia ciudad, una ciudad en la profecía bíblica, un reino, una iglesia. Babilonia es esa gran ciudad que gobierna. La iglesia adventista del séptimo día es un reino, es la ciudad de Cristo, es Capernaum. Entre los profesos, siguiente cita, entre los profesos hijos de Dios, cuánta poca paciencia se ha manifestado, cuántas palabras amargas se han dicho, cuánta denuncia se ha pronunciado contra aquellos que no son de nuestra fe. Muchos han considerado a los que pertenecen a otras iglesias como grandes pecadores cuando el Señor no los ve así. Aquellos que miran de esa manera a los miembros de otras iglesias necesitan humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Aquellos a quienes condenan pueden haber tenido muy poca luz, pocas oportunidades y privilegios. Si hubieran tenido la luz que muchos de los miembros de nuestras iglesias han tenido, tal vez habrían avanzado mucho más y habrían representado mejor su fe ante el mundo. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no caminan en ella, Cristo dice, pero yo os digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que habéis tenido gran luz. Yo no puse eso. Lo que está entre corchetes fue añadido por Elena de White. De acuerdo. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que has recibido gran luz, que has sido exaltado hasta el cielo en cuanto a privilegios, eso también lo añadió ella. Serás abatido hasta el infierno. Porque si las obras poderosas que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero yo os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús respondió y dijo, Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos en su propia opinión y las has revelado a los niños. Y ahora porque has hecho todas estas obras, dice el Señor, y os hablé levantándome temprano y hablando, pero no escuchasteis, y llamé, pero no respondisteis. ¿Qué significa que Él se levanta temprano? Significa esto, hermanos y hermanas, lo que está ocurriendo hoy en el adventismo fue establecido en la palabra de Dios hace 1000 años.
Él se levantó temprano desde el principio y nos dijo lo que iba a suceder ahora mismo. Pero aunque Él se ha levantado temprano, dándonos el mensaje, queremos el Evangelio, no queremos la profecía. Vamos, hermanos. Pero no escuchasteis, y os llamé, y no respondisteis. Por tanto, haré con esta casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Ahora Él está comparando lo que le va a suceder al adventismo en un futuro muy cercano con Silo, y eso nos lleva a Elí. Y os arrojaré de mi presencia. Él os va a vomitar de su boca, como arrojé a todos vuestros hermanos, incluso toda la descendencia de Efraín. El Señor ha establecido entre nosotros instituciones de gran importancia y deben ser administradas no como se administran las instituciones mundanas, sino según el orden de Dios. Deben ser administradas con la única finalidad de dar gloria a Dios para que por todos los medios las almas que perecen puedan ser salvadas. Al pueblo de Dios han llegado los testimonios de su espíritu, y aún así muchos no han prestado atención a las reprensiones, advertencias y consejos. Escuchad ahora esto, oh pueblo necio. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el pueblo necio? Las vírgenes insensatas y sin entendimiento. ¿Qué entendimiento es el que no tienen? No comprenden el aumento del conocimiento que se da cuando el libro de Daniel es sellado y desellado en 1989 con el colapso de la Unión Soviética. Escuchad ahora esto, oh pueblo necio y sin entendimiento, que tienen ojos para ver y oídos y no oyen. Eso está en Isaías 6. No me teméis a mí, dice el Señor, no temblaréis ante mi presencia. Temer a Dios no significa reverenciar a Dios, significa temer a Dios. Amén. Debes temblar ante la presencia de Dios. Todos los profetas que ilustran este tiempo, esta experiencia, caen al polvo. No solo reverencian a Dios, temen a Dios. Tiemblan ante su presencia. Y esta es una distinción entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes son aquellas que tiemblan ante su palabra. Amén. Abordaremos eso en la siguiente presentación. Vosotros no me temeréis a mí, dice el Señor, no temblaréis ante mi presencia que he puesto la arena como límite del mar por decreto perpetuo para que no lo traspase. Y aunque sus olas se agiten, no pueden prevalecer. Aunque bramen, no pueden pasar sobre él. Pero este pueblo tiene un corazón rebelde y contumaz. Se han rebelado y se han ido. Tampoco dicen en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios que da la lluvia, tanto la temprana como la tardía, en su tiempo. Él nos reservó las semanas señaladas de la cosecha. Vuestras iniquidades han apartado estas cosas, han alejado estas cosas, y vuestros pecados han retenido de vosotros los bienes. No juzgan la causa del huérfano, y aún así prosperan, y el derecho de los necesitados no lo juzgan. ¿No he de castigar por estas cosas? Dice el Señor. ¿No se vengará mi alma de una nación como esta? ¿De qué nación está hablando él? El adventismo. El adventismo. La Odisea, Capernaum. ¿Se verá el Señor obligado a decir, no ores por este pueblo, ni levantes, ni clames, se clames, ni oración levantes por ellos, por favor? Mi impresora aquí está. No sé cómo están tus notas, pero aquí está un poco borroso. ¿Se verá el Señor obligado a decir, no ores tú por este pueblo, ni levantes clamor ni oración, no ores por ellos, ni intercedas ante mí, porque no escucharé? Por eso se han retenido las lluvias, y no ha habido lluvia tardía. No clamarás desde ahora a mí, Padre mío, tú eres el guía de mi juventud. ¿Quieres la lluvia tardía? Necesitas clamar, Padre mío, tú eres el guía de mi juventud. ¿Qué significa eso? Padre mío, tú eres el guía de mi juventud. Guía de los primeros días. Los primeros días. 1 Samuel 3:15. ¿No es eso lo que dijo Jeremías? Estad en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso. Ahora, la lluvia tardía, el descanso para vuestras almas. ¿Quieres la lluvia tardía? Reconoce que Él es el Padre de tu juventud. 1 Samuel 3:15 dice,
Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía mostrar la visión a Elí. ¿Qué visión fue la que se le dio? La visión que le dijo a Elí que él y sus hijos serían quitados. Removidos. Que Silo iba a ser apartado como el lugar del santuario de Dios, y el Señor iba a escoger Jerusalén. Y aquí la hermana White acaba de referenciar Silo junto con Capernaum, la iglesia adventista del séptimo día. Y cuando Samuel recibe esta visión para llevar este mensaje a Elí, esta es la visión medular. ¿De acuerdo? Justo al principio Samuel tiene la visión medular. Él se ve a sí mismo en el espejo. Pero lo que quiero que vean es que cuando entras en la experiencia del lugar santísimo, en el tiempo del borramiento de los pecados y la lluvia tardía, para ver a Cristo, la visión mare, y tener la experiencia de la visión medular del espejo por ti mismo, hay ciertos componentes de esa experiencia que están marcados por la inspiración. Uno de ellos, aquí con el que estamos tratando, es que va a ser esta separación de las gavillas y los haces de leña en este periodo de tiempo, en esa experiencia. Eso se logra por medio de las palabras de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel. Ya hemos visto eso. Y mientras ese mensaje está llevando a cabo esta separación, mientras el hombre del cepillo de basura barre las tradiciones y costumbres, eso está ocurriendo en esa historia. También se les revela a esas personas que están teniendo la experiencia de Daniel. Cuando él vio esta visión y todos los demás hombres huyeron, lo que Daniel también estaba viendo es que la estructura adventista del séptimo día estaba a punto de ser barrida. Eso es parte del mensaje allí. Que Silo, Elí, Hofni y Finés van a ser removidos. Y Shabbat, la gloria se ha ido. Vayamos a Isaías 6 para concluir. Isaías 6:3. Y uno clamaba al otro. Y la hermana White ya ha comparado esta experiencia de Isaías con la experiencia del lugar santísimo con la que estamos tratando. No tenemos que establecer eso nosotros. Esta es la misma experiencia que han tenido Daniel, Juan, Pablo y Job. Y en el versículo 3 dice, y clamaba, y uno clamaba al otro, y decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿dónde está el versículo 3? El 11 de septiembre. La tierra se llena de la gloria del Señor el 11 de septiembre, cuando el ángel poderoso de Apocalipsis 18 desciende, y la tierra es iluminada con su gloria. La hermana White lo dice. No necesitas a la hermana White, pero ella tiene un pasaje donde vincula el versículo 3 de Isaías 6 con el ángel de Apocalipsis 18 que desciende. Amén. Entonces, el versículo 3, si vamos a abordar estos versículos como una secuencia histórica, comienza en el 11 de septiembre, ¿verdad? Versículo 4, y los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto. Él está teniendo la médula de la visión en este momento. Está siendo humillado hasta el polvo al contemplar su propia justicia propia. La hermana White, como acabamos de leer, dice que aquí él ilustra nuestra condición. Y ella además dice en otro lugar que él había estado funcs. Ella no lo dice de esta manera, pero sí dice esto. Él ya había estado funcionando como profeta antes del capítulo 6, y entendemos que los hombres santos de antaño hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Así que durante los primeros 5 capítulos, él es un profeta, es un hombre santo. Pero cuando entra al lugar santísimo con Cristo aquí, se da cuenta de que tiene los mismos pecados que ha estado reprendiendo. Por eso ella dice que Él ilustra nuestra condición, porque nuestra condición es la de los laodicenses. Y esa es una promesa hermosa. Significa que ahora mismo, en nuestra condición, tú y yo, si queremos dejar a un lado nuestra propia justicia propia y entrar al lugar santísimo con Jesucristo, Él está completamente dispuesto y es capaz de purificarnos con un carbón tomado del altar, para que podamos levantarnos y llevar este mensaje a un pueblo de dura cerviz que tiene oídos que no oyen y ojos que no ven. Y al hacer esa obra obtendremos la experiencia que necesitamos,
la cual está representada por recibir una frente dura como el diamante, que es el sello de Dios. Amén. Esa experiencia se produce al recibir el conocimiento intelectual y al seguir adelante y entregar ese conocimiento a un pueblo obstinado. Y esa obra nos transforma a su imagen y nos prepara para estar firmes en la ley dominical cuando Silo sea barrido y todo apoyo terrenal. Para mantenerse firmes en la ley dominical cuando Silo sea barrido y todo apoyo terrenal sea eliminado. Pero volvamos al versículo 5 de Isaías 6. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló uno de los serafines hacia... Permítanme hacer una pausa aquí en la Biblia de estudio de Elena White de la Review and Herald, 4 de junio de 1889. Dice, Isaías tuvo una visión maravillosa de la gloria de Dios, vio la manifestación del poder de Dios. Así que una de las cosas que Isaías está viendo aquí es una manifestación del poder de Dios. A veces los profetas no están de acuerdo entre sí, ¿verdad? No. Nunca. Y la hermana White, en el Conflicto de los Siglos, página 611, dice, el movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una gloriosa manifestación del poder de Dios. Y el movimiento adventista de 1840 a 1844, esos son los 7 truenos. Y Pablo fue llevado hasta el tercer cielo y vio el movimiento adventista de 1840 a 1844, pero no se le permitió expresarlo porque vivía en el siglo I y no iba a ser revelado hasta justo antes de que cierre el tiempo de gracia. Y aquí otra ilustración de la misma experiencia, la experiencia de Mare Mara en el lugar santísimo. Ella nos dice que Isaías vio una manifestación del poder de Dios. Una de las cosas que ves cuando entras en el lugar santísimo es la historia de los mileritas desde 1798 hasta 1844, con un énfasis especial en el periodo de 1840 a 1844, cuando el ángel poderoso descendió y comenzó a realizar esta obra que ilustra el trabajo que está haciendo ahora mismo. Volviendo al versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido que había tomado con las tenazas del altar, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y limpio tu pecado. Otra palabra para limpiar aquí es expiar o borrar. Esto es el borrar de los pecados. También oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y esta es una pregunta maravillosa. ¿Cuándo se hizo por primera vez? ¿Cuándo se instituyó el plan de salvación? El Padre preguntó, ¿a quién enviaré? No podía enviar a un ángel. Todo lo que podía enviar era a su Hijo. Y Jesús dijo de manera similar a Isaías, pero no exactamente igual si vas y miras el registro. Isaías dice en el versículo 8, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. Eso es lo que dijo Isaías. Cuando Jesús respondió esa pregunta, cuando el plan de salvación fue instituido por primera vez, Él dijo, aquí estoy, envíame a mí. Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí. Eso nos muestra que aquí Isaías ha alcanzado el reflejo perfecto del carácter de Cristo. ¿De acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo aquí, porque Él está preparado para llevar este mensaje al adventismo y luego al mundo. Y luego es advertido de antemano. Él dice, el versículo 9 dice, y Él dijo, ve y dile a este pueblo, oíd, pero no entendáis, ved, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo de Capernaum, de la Odisea, del adventismo. Haz pesados sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados. Entonces dije yo, entonces dice Isaías, ¿hasta cuándo tengo que luchar con este pueblo adventista del séptimo día tan rebelde? ¿Hasta cuándo? Y él respondió, hasta que las ciudades queden desoladas, sin habitante. ¿Qué ciudades? Las ciudades del adventismo. ¿Dónde están representadas? En Silo. Hasta que las ciudades queden desoladas, sin habitante, y las casas sin hombre, y la tierra quede completamente desolada, y el Señor haya alejado a los hombres, y haya gran abandono en medio de la tierra.
Samuel ve la visión mare, Isaías ve la visión mare y entre otras cosas, pero una de las cosas que ambos ven es que la estructura adventista del séptimo día es barrida en la ley dominical, y esto es parte del mensaje de la lluvia tardía. Y el versículo 13 dice, pero aún en ella, en el adventismo, quedará un décimo, un símbolo de un remanente, y volverá a las sendas antiguas. Ese remanente va a volver a las sendas antiguas y será consumido de hecho como el terebinto y como la encina, cuyo tronco queda cuando pierden sus hojas. Realmente van a experimentar esto cuando regresen a las sendas antiguas. Así que la simiente santa será el tronco de ella, y esto es la ley dominical, donde el evangelio eterno se completa en el adventismo, y el evangelio eterno del primer ángel es el mismo evangelio que se predicó en Edén en Génesis 3:15. La hermana White lo dice así en Mensajes Selectos, tomo 2, y el evangelio en Génesis 3:15, la primera mención del evangelio, dice que es una obra de Cristo al poner enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Cristo. Y aquí vemos este décimo, que es el remanente en el adventismo que Isaías está representando. Ellos tienen la simiente santa en ellos. El evangelio eterno acaba de cumplirse en el adventismo. Así que cuando entras en el lugar santísimo y tienes la experiencia mara de mirarte en el espejo, no solo ves la ley de Dios que te humilla en el polvo, no solo esta experiencia te transforma de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo para que reflejes perfectamente el carácter de Cristo, sino que también vas a ver lo que no podía ser expresado en los días de Pablo, la historia de 1840 a 1844. Pero también vas a comprender que la estructura de la iglesia adventista del séptimo día será barrida como lo fue Silo en la ley dominical, y las dos simientes quedarán allí separadas. ¿Oramos? Padre Celestial, entendemos que tú, como el hombre del cepillo de tierra, estás limpiando la casa, sacando a la luz las joyas de nuestro fundamento y trayendo otras joyas y colocándolas en su lugar, que brillan 10 veces más que la gloria de 1840 a 1844. Entendemos que en este tiempo está ocurriendo una separación entre tu pueblo y que hay una obra a la que nos estás llamando a entrar, que es parte de este proceso de separación en cuanto a proclamar el mensaje del tercer ángel, los mensajes del libro de Apocalipsis que nos preparan ya sea para hacer leña, preparada para el fuego de la destrucción, o gavillas para el granero celestial. Queremos estar del lado correcto de esta experiencia. Queremos entrar en el lugar santísimo, comer ese librito, ser humillados en el polvo, vernos como realmente somos y permitir que tu Espíritu Santo elimine de nosotros todo lo cotidiano, el gadal, la religión de Satanás, para que podamos levantarnos como lo hizo Isaías y decir, envíanos a nosotros. Señor, anhelamos esta experiencia y oramos por aquellos en el adventismo que no entienden que estamos en los momentos finales, la última oportunidad de entrar en esta experiencia y ser parte de ese número. Oramos para que, de alguna manera, nuestros familiares, amigos y aquellos que no conocemos dentro del adventismo sean llevados a una posición en la que puedan escuchar esta verdad y responder como respondió Isaías. Te agradecemos por todas estas cosas y también te damos gracias por el alimento físico que has provisto y del cual vamos a participar en un momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.